Efesios, estamos hablando en Filipenses, la carta del gozo, una carta que el apóstol Pablo da aliento a la iglesia de Filipos en una situación difícil. Yo siempre le he hecho esta pregunta: ¿qué diría ustedes de la cárcel? ¿Qué diría ustedes del hospital? ¿Qué diría ustedes del calabozo? ¿Usted se acuerda aquel escenario tan bonito en el libro de Hechos que dice que Pablo y Silas, hermanos, Pablo y Silas eran amigos, no eran una pareja, ¿verdad? Una vez dicen que alguien predicó por allá, Pablo con su esposa Silas, dicen no, Pablo y Silas eran amigos, los dos eran hombres. Y ellos, y esto es cierto, hermanos, no es un chiste, es verdad. Ellos en la cárcel, en el calabozo, estaban amarrados al cepo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cantaron alabanzas y vieron la mano del Señor. ¿Qué haría usted en la cárcel? ¿Qué haría usted en el cepo? ¿Qué haría usted en la enfermedad? Y hoy realmente vamos a, una vez más, a descubrir la fe que tenía este hombre, el apóstol Pablo. Una vida marcada por la obediencia, por el sacrificio, por el servicio a Cristo. Y realmente hoy Dios, como lo solemos decir, ¿verdad?, sacudía mi corazón, porque yo decía: Señor, ¿cómo es que este hombre en la cárcel, pasando estas tribulaciones, y él anhelaba servir aún más? Y yo digo, si tuviéramos nada más un poquito del deseo de servir que el apóstol Pablo tuviéramos una iglesia diferente. Porque hoy la iglesia lo que menos quiere es servir. Lo que menos quiere la iglesia es, vaya, me estoy adelantando un poquito porque ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, hoy teníamos una gran encrucijada. Cristal me escribe temprano y me dice: hoy no hay nadie que dé las clases para los niños, y tal persona. Y habían situaciones, ¿verdad?, difíciles. Alguien no puede por su esposo, alguien no puede por enfermedad, alguien no puede porque está fuera del país, y diferentes situaciones. Y a correr en la mañana a buscar quién servía con los niños. Entonces digo: bueno, agarre usted a los niños, veo, si no, le digo yo, predica vos y yo me voy con los niños. Y así de un solo le decimos a la iglesia: ¿saben por qué no voy a predicar? Porque me voy con los niños, porque nadie sirve en la iglesia con los niños, no quieren. Entonces, y estábamos en ese conflicto. Y hermano, mire qué complejo es esto. ¿Cómo es posible que seamos una iglesia tan numerosa y tengamos contadas las personas que sirven con los niños? Eso es triste. Eso es difícil de procesar y también difícil de aceptar. Me estoy desahogando, hermanos. Y cuando queremos algo, ¿verdad?, con el ministerio de seguridad, estábamos con el ministerio de seguridad, un ministerio pero tan esencial para nuestra iglesia, para cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a todos acá. Y entonces lo mismo, ¿verdad? No habían esto, no habían otro. Le digo a Cristal, vaya a servir usted al ministerio de seguridad. Y me dice: ok, voy, ¿verdad? Ahí. Y por eso ustedes la van a ver que un domingo al mes, este domingo no estuvo acá porque estaba en el ministerio de seguridad. Pero ¿cómo es posible que muchos de nosotros, discipulados, doctrina, escuela de siervos, IBH, IBAT, arcángeles, querubines, y no servimos? Y el apóstol Pablo hoy nos va a dar una lección tremenda, que él dice: estoy gozoso de ir a la muerte por servir a Jesús. Jóvenes, hermana Meriam, ¿verdad?, la pastoral juvenil, pastor, me dice: no tenemos quien nos ayude con los jóvenes. No, necesitamos más gente para que sirvan con los jóvenes. Y le pregunté a fulano de tal, y le pregunté a tal, y le pregunté aquí, y le pregunté allá. Y pues no podemos ahorita, ¿verdad? No hay nada. Bueno, sigamos con los que estamos, porque Dios va a ir. Pero hermano, el apóstol Pablo, estando preso, en una situación difícil, ¿verdad? Como le dijimos una vez, estaba casi como la Shakira, ¿va? Ciego, sordo, preso y mudo, y no sé, sin pisto, sin comer, pero con el deseo de decir: yo sirvo a Cristo. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo decía la semana pasada? A ver, ¿alguien recuerda? Así mismo, hermanos, capítulo 2, verso 1 al verso 11, motivando a la iglesia al servicio, motivando a la iglesia. Y él empieza hablándole a una iglesia que estaba, pues, era sana dentro del sentido estricto. Y hoy vamos a ver en los últimos versículos que vamos a leer hoy, de que el apóstol Pablo dice: yo estoy por morir, pero estoy contento. Y hay varios versículos claves esta mañana. Así que, hermanos, una de las palabras claves que encontramos esta noche, en la palabra del apóstol Pablo es obediencia. Vea si la persona que está a su lado tiene cara de obediente. Vea, por favor, examínelo. ¿Será que sí, que no?
si somos obedientes, yo sé que el Señor va a obrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. Y aquí vamos a encontrar algunos versículos claves, cómo brillar en medio de una generación maligna y perversa. El apóstol Pablo dice esto: ustedes resplandecerán como luminares. Mire qué bonito la expresión, ¿verdad?, que él ocupa. Así que, ¿está conmigo, amado hermano? Este pasaje nos va a confrontar referente a la responsabilidad de vivir una vida coherente en el Evangelio y una vida de servicio. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Creo que el título de su Biblia seguramente ha de decir luminares en el mundo, ¿verdad? Quizás es el título que tiene ese pasaje. Así que Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 18. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lea conmigo una vez más este versículo, por favor, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos en la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta noche, hermano, quiero hablar con una fe que se nota. ¿Y cómo se nota la fe? Obedeciendo cuando nadie nos ve. Y esto va a provocar que seamos luces encendidas en un mundo apagado. Amén. Amado Dios y buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos hoy su palabra, Señor, este tiempo. Dedicamos y consagramos este tiempo especial de palabra para que usted sea glorificado y para que nosotros seamos enseñados y exhortados. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, a poner en práctica lo que tú vas a hablarnos hoy. Glorifíquese, Señor, glorifíquese. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Yo le pregunto, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos congreguemos, que cantemos alabanzas, amén, que apoyemos las misiones, ¿sí? Amén, ¿verdad? Que leamos la Biblia, que oremos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que amemos a nuestra esposa, que amemos a nuestros hijos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos de testimonio, amén, ¿sí? Pero ¿qué más espera de nosotros? Obediencia. Si practicamos la obediencia, básicamente estamos practicando lo que la Biblia, el consejo bíblico ya dice y pone para cada uno de nosotros. Y definitivamente, hermanos, Él dice esto y empieza de esta manera. Por eso vamos a ver este primer principio, porque el apóstol Pablo hoy va a presentar eso. ¿Sabe cuáles en estos versículos las tres aspectos que él resalta? Lo primero es que debemos de trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Ya vamos a ver eso, porque Dios está obrando en nosotros. También hacer todo sin murmuraciones ni quejas, aferrándonos a la palabra de Dios. Y también Pablo aconseja que nos regocijemos en Dios por la obra de Dios en nuestras vidas. Así que, hermano, el primer principio de esta noche, en esta porción que estamos leyendo hoy, es una vida de obediencia constante y consciente. Mira por favor esto, versículo 12. Versículo 12. Dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido. Mira, qué interesante esto, ¿verdad? Habéis obedecido. O sea, eran personas que seguramente cuando el apóstol Pablo convivió con ellos,
eran personas obedientes, o las instrucciones que él compartía, él vio esa virtud de la obediencia en ellos. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ¿de qué, hermanos? De vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cómo vivimos así? Ocuparse en la palabra de Dios dice, ocupaos. Estar, ¿verdad? ¿Qué es ocuparse? Es hacer, es crecer, es avanzar. ¿Y por qué la afirmación de decir ocupaos con temor y temblor? ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice con temor y temblor? Será como que, ay, vea, Dios mío. Hace unos días estábamos platicando con Cristal y un grupo de hermanos cómo algunas personas tenemos un mal concepto de la salvación, pensando que constantemente perdemos la salvación. Yo no sé si a usted le pasa eso. Yo no sé si usted dice, ay, mentí, ya perdí la salvación. No sé si usted tiene la gracia, hermanos, es el regalo y el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Lógicamente vamos a atesorar y vamos a cuidar la salvación, pero nosotros no vivimos perdiendo la salvación en el sentido de decir, híjole, me peleé con mi esposo, ya no eres salvo. Porque esto surge a raíz de una conversación, ¿verdad? Que tiene alguien pensando en un accidente que tuvo. Y entonces esta persona expresa y dice, ay, dice, pero no tuve tiempo de arrepentirme. Como que si todos los días, ¿verdad? Lógicamente todos los días nosotros venimos al Señor y Padre, perdóname, ayúdame, este día me entrego a ti. Pero cuando somos cristianos y vivimos en obediencia, nosotros vivimos agradando a Dios, ¿cierto o no? Constantemente. Y aunque nos equivocamos y aunque fallamos, ¿verdad? Nos enojamos, nos irritamos, peleamos, pero luego viene la etapa de poder pedir perdón. Pero Dios no está jugando ahorita le voy a quitar la salvación porque mintió, ahorita se la voy a volver a poner porque ya pidió perdón. No, la salvación es un regalo. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él se acuerda de nuestra condición, que somos polvo. Pero ahora, ¿qué significa cuidar con temor y temblor? ¿Qué significa realmente esa expresión? Significa, ay, Dios mío, y esto, ¿verdad? Hay un Dios que, claro, dice la palabra de Dios que Él disciplina al que ama. La palabra de Dios dice que debemos de caminar en santidad. Y la santidad es obediencia, la santidad es practicar. Usted mintió hoy, no me conteste, ¿verdad? Pero usted puede decir, no, yo no mentí hoy. ¿Y por qué no mentí? Porque vivo en obediencia. Usted se echó un cigarro hoy porque batalla con eso. Ay, Señor, ¿verdad? Pero usted mañana dice, no voy a fumar porque vivo en obediencia. Y posiblemente está batallando con algo que Dios le está inquietando. Y le aseguro que, como dice Filipenses 1:6, que dice, hermano, ya se me olvidó, ¿cómo era que decía? Ajá, sí, ¿cómo decía? Estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces yo estoy seguro, hermanos, que algunos de nosotros, aunque cada uno de nosotros ha tenido un proceso diferente, yo les he contado esto. Yo tuve un amigo, les he contado varias veces, él se llama Oscar Alexander Escoto. Ahora él es el líder de alabanza de la iglesia donde nosotros crecimos. Y Oscar Escoto, hermanos, tenía él un apodo, ¿verdad? Muy particular. Pero por ejemplo, él fue el que me indujo a mí a los vicios, a las drogas, cuando éramos muchachos, ¿verdad? Él estaba mucho más adelantado en eso. Y fíjense que cuando llegué a la iglesia, llegué antes que él. A mí me tomó más tiempo poder ir puliendo, porque el Señor, ¿verdad?, fuera cambiando mi vida, que es lo que a él le tomó. Porque él llegó una tarde a la iglesia, cuando él hablaba mal de la iglesia y decía un montón de cosas. Él llegó y ese día él fue un hombre completamente restaurado. Son cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Que yo no logro entender. Él usaba el pelo largo, y ese día yo les he contado esta experiencia. Le dijo al pastor, córteme el pelo, después de que él estaba en una situación donde quería tirarse de la terraza de su casa. Y él ese día se cortó el pelo, ¿verdad? Era una cuestión que él decidió hacer, que él quiso, que él pidió hacer. Y él ese día renunció completamente a las drogas, no volvió a batallar más con eso. No pasó, ¿verdad? Más. No tuvo mayor problema con esto. Ahora, algunos el Señor ha ido perfeccionando la obra. Y yo le puedo decir hoy, usted puede tener por seguro que si usted está en esta casa, usted está siguiendo a Cristo, usted está leyendo la Biblia, usted está orando, Dios va a perfeccionar la obra. ¿Alguien dice amén a eso? Dios es Dios y Dios perfecciona la obra.
Entonces, hermano, ¿qué significa cuidar la salvación con temor y temblor? No se refiere a un castigo o como si Dios fuera a matar, ¿verdad? Si nosotros no nos esforzáramos lo suficiente, sino significa reconocer la grandeza y la bondad de la santidad de Dios. ¿Recuerdas tú? Hay un versículo que habla acerca de en Eclesiastés o en Proverbios, como dice, el temor a Jehová, ¿qué dice? Es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo hace tiempo, no sé si usted recuerda, un domingo yo predicaba y explicaba que la palabra que ocupa realmente en el hebreo no es temor como nosotros lo asimilamos, sino que es una admiración profunda por Dios. Entonces el temor no tiene que ver con estar temblando de miedo, sino algo que voy a atesorar porque yo conozco la santidad de Dios. Entonces, hermanos, hoy en día, y por eso digo, ¿verdad? El tema de la salvación, de hecho, es un tema doctrinal que se discute mucho hoy. No quiero que se vaya de aquí diciendo, ay, yo no pierdo la salvación. No estoy diciendo eso, ¿de acuerdo? Por favor, no diga, no, no, hermano. Si usted se da a los vicios, a los deleites de la carne, a todo lo que vimos, como le pasó a Gedeón, hermanos, estamos fritos, ¿verdad? A lo que estoy diciendo yo es que el Señor realmente no juega a quitar, a poner. Nuestra vida realmente debe de estar en una condición de desobediencia, tal cual que le empezamos a dar la espalda a Jesús, al Señor. Por eso decía el domingo, usted tiene que cuidar de congregarse, de su tiempo devocional, de orar, de perseverar. Entonces no quiero que piense y se vaya tranquilo diciendo, porque hay una corriente hoy, una fuente doctrinal que dice que la salvación no se pierde. Hay una expresión que se llama gracia sobre gracia, salvos siempre salvos, y no tiene que ver con el salvo siempre salvos de José Luis de Jesús Miranda, aquel que decía que era el Hijo de Dios, después dijo que era Dios y después dijo que era, bueno, no sé, que dijo un montón de cosas, ¿verdad? Ustedes recordarán. No estoy hablando de eso. Hay una corriente que hoy dice no pierdes la salvación, y yo quiero decirle que eso, hermano, bíblicamente no es correcto. Acá la palabra está diciendo ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero no un temor que usted está temblando y tengo miedo y ya, no, un temor de atesorar un regalo tan lindo y tan precioso como es el hecho de que hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Él pagó el precio por nosotros, nosotros no hicimos nada, y yo me voy a encargar de cuidar ese regalo de salvación, porque, hermano, la salvación es el regalo más hermoso y más lindo que usted y yo hemos recibido. No hay ningún regalo mejor que eso. Y el apóstol Pablo dice, ocúpate de cuidarlo con temor y temblor, de decir, de poder ver esa bondad. Cada vez que Dios aparece a un ser humano en la Biblia, ¿usted se ha fijado cómo responde este? Señor, las 8:20 ya, Dios mío. Y yo ni he empezado, hermano. ¿Se acuerda usted cómo Isaías respondió cuando se encontró con el Señor? ¿Cómo respondió Isaías? Isaías capítulo 2 o 6, ¿verdad? 6. ¿Cómo responde Isaías? Hermano, ¿cómo responde Isaías? Pero ¿cuál fue su reacción? Exactamente. Y verdad, ay, Señor, con temor y temblor. ¿Pero por qué? Por la grandeza del Señor. ¿Cómo respondió Moisés y varios de hombres, verdad? Vemos cuando tienen un encuentro con el Señor. Ahora, la Biblia realmente, el apóstol Pablo nos está aconsejando hoy, atesora, cuida la salvación. Dile a la persona que está a tu lado, cuida la salvación. Y esa es, hermano, esa es personal. Esa es personal. No podemos comprarla tampoco viendo esto. Fíjate que, como lo que dice Jeremías, ¿verdad? Dice en Jeremías 32, versículo 40, para que podamos considerar lo que hemos leído antes. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón,
y de toda mi alma. Mira qué lindo esto. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Y pondré ¿qué? Temor. ¿Y qué es ese temor? No es una constante preocupación, es algo de que voy a atesorar mi salvación, no voy a defraudar a mi Señor, no voy. Y fíjate, hermano, yo he predicado este principio muchas veces. Quienes somos padres batallamos con una situación, y es que queremos que nuestros hijos sean obedientes, ¿cierto o no? Pero ¿verdad que entramos en un conflicto cuando nuestros hijos son obedientes a puro palo, a pura faja? Le pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea obediente a pura faja? ¿Verdad que no? No es lo que uno como padre busca. Uno quiere que un hijo sea obediente. ¿Por qué? Por honra, por amor, porque ama, porque quiere decir, quiero honrar a mi padre. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere estar castigando, ¿verdad? O mandando castigos frecuentemente. No es parte de la naturaleza de Dios. Lo que Dios quiere es cubrir con bendiciones, pero debemos de ser obedientes. Entonces, yo quiero que mis hijos sean obedientes y me honren, no porque los voy a fajear, sino porque me aman y no quieren deshonrar a su papá. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Se lo estoy diciendo bien? Entonces, con el Señor es así. Lo que Él quiere es, no que estemos pensando, me va a castigar el Señor y me va a castigar. No sé si usted conoce personas así, ¿verdad? O si usted vive así, me va a castigar el Señor, me va a castigar. Mejor piense en agradar a Dios, piense en amar a Dios. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por amor, bueno, es más, ¿cuál es el problema con las personas, con las parejas? Muchas parejas hoy dicen, es que dejé de amar, dejé de sentir. ¿Qué problema es ese? Ya vamos a hablar de eso ahorita en agosto. Pero realmente, ¿por qué no agrada? Porque no ama. Cuando usted ama, agrada, ¿cierto o no? Cuando usted ama, agrada. Entonces, note esto, ¿verdad? Ahora, veamos, y tengo que avanzar esto. Mira lo que dice acá en el versículo también anteriormente. No como en mi presencia solamente, sino que dice, mucho más ahora en mi ausencia. Vuelvo a poner el ejemplo de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos se portan bien cuando nosotros estamos ahí. ¿A quién le ha pasado? Pero cuando nosotros no estamos ahí, ¿qué pasa? Se portan mal. Entonces el apóstol Pablo está hablando como a hijos en ese sentido. Y él dice, leamos todo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, eran obedientes, no como en mi presencia solamente, no solamente cuando yo estaba, sino mucho más ahora en mi ausencia. Quiero explicar esto. ¿Cómo tú cuidas tu salvación? ¿Solamente cuando estás en iglesia? ¿Cómo tú cuidas tu salvación? ¿Solamente cuando vienes al culto? ¿Cómo tú cuidas tu salvación? Y tú puedes decir, voy a cuidar mi salvación acá en la presencia, ¿verdad?, de los hermanos, de los líderes, de la alabanza, de lo que sea. No, sino que es en todo tiempo, porque Dios está presente con nosotros todo el tiempo, ¿cierto, hermanos? Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos ausentes de la iglesia? Debemos de ser los mismos que somos en la iglesia. ¿Alguien dice amén? Vivir como vive un cristiano consagrado. Entonces lea esta afirmación conmigo, por favor. La obediencia no depende de quién nos ve, sino de quién servimos. Como hijos, ¿qué dice la palabra del Señor? Obedientes. Cuidar nuestra salvación. Hermanos, la salvación es un regalo hermoso. La salvación es un regalo, pero lindo. Yo vuelvo a repetir lo que el domingo dije. Mira esta alabanza tan preciosa, dice, nos vistió de lino fino, nos coronó con coronas. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque Él nos amó primero. Amén, hermanos. Entonces, ocupaos de vuestra salvación. Y no es solamente dejarlo ahí, sino desarrollar la salvación. Principio 2 de esta porción. Voy a pedir a mis hermanos de alabanza que puedan ir preparando. Todavía me quedan algunos, pero podemos ir avanzando.
Dios obra en nosotros con propósito y es un hilo. Quiero que por favor lea el versículo 13, pero no lo desprenda desde el versículo que leímos anteriormente, el versículo 12. Por tanto, amados míos, ¿verdad? Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, o sea, mira esto, está hablando de la salvación, es un hilo, no es separado. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, hermano, ¿quién nos ayuda a cuidar nuestra salvación? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el produce? Y muchas veces este versículo lo hemos sacado de contexto, aunque se puede aplicar el querer como el hacer en el servicio o en la obra. Muchas veces Dios pone el querer como el hacer y pensamos que estamos hablando de hacer, de ejercitar, de servir. ¿Lo estoy diciendo bien? Pero realmente el versículo va unido con el versículo 12 y dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como en hacer por su buena voluntad. Está hablando de la salvación. O sea, que quien va a producir en nosotros el querer como en el hacer, el seguir creciendo en el Señor, es el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo acá? Hermanos, el Espíritu Santo también, además de la salvación, es el regalo más precioso que podemos tener como cristianos. Porque el Espíritu Santo dice que convence al mundo de justicia, pecado y de juicio. Y cuando nosotros, hermanos, hemos fallado, hemos gritado, nos hemos enojado, y usted dice, la conciencia no me dejó. No, es el Espíritu Santo que dijo, no es por ahí. No es verdad, no, lo que pusiste no es. Eso no está bien. Y a veces nuestros impulsos, ¿verdad?, nos llevan hacia eso. ¿Y qué dice acá la palabra? Que Él es Dios que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ojo con esto, hermano. No se niega la voluntad humana porque es parte de, pero se destaca la ayuda divina. El Espíritu Santo ayuda al cristiano y es la gracia de Dios. Dios no solo nos manda a obedecer, sino que también nos manda, nos da el poder ¿para qué? Para hacerlo. ¿Y quién te capacita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte hoy, hermano, de verdad, y esta es una pregunta, tu corazón, así como era el programa de David Wilkerson, un mensaje a la conciencia. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tan sensible eres a la voz del Espíritu Santo? Yo hoy compartía un estado en mi WhatsApp que decía, no es que Dios ya no hable, es que a veces somos sordos. ¿A quién somos sordos? Al Señor. ¿Y por qué tenemos sordera espiritual? La sordera espiritual se produce cuando no hay comunión espiritual. Si hay comunión espiritual, vas a tener un oído espiritual. Si hay comunión con el Espíritu Santo, tú sabes cuándo es el Espíritu Santo que te está hablando y cuándo pueden ser tus emociones, o cuándo puede ser algo, cuándo puede ser alguien. El Espíritu Santo muchas veces dice no, pero tú dices sí. ¿Ustedes se acuerdan de aquella historia de aquella mujer que dicen que está a dieta? Perdón que ocupe la ilustración de una mujer, no se enojen conmigo, hermanas. Y dicen que ella pasa por una repostería de aquellas cosas, ¿verdad?, donde vendían los postres más deliciosos de la ceiba, más deliciosos, ¿verdad?, de algún lugar. Y dicen que aquella mujer vio y en su dieta, ¿verdad?, ahí libre de azúcar, libre de harina, libre de todo, y vio aquel lugar y vio un postre delicioso, hermano, el más rico que usted se pueda imaginar. No sé, imagínese usted un ¿qué? Tiramisú, un pay de limón, un pay de fresa. Imagínese usted, hermano, un banana foster. Imagínese usted, hermano, no sé, algo delicioso. Y aquella mujer lo vio. Ay, dijo, pero es que estoy a dieta, qué deseo, qué tentación, dijo. Entonces dice aquella mujer, bueno, vamos a hacer algo.
Si yo encuentro un parqueo enfrente de este lugar, es la voluntad de Dios que yo hoy me deguste un postrecito. Y después de dar como 10 o 15 vueltas a la cuadra, encontró un parqueo enfrente. Y se da cuenta que a veces es nosotros, pero el Espíritu Santo dice no, no, y nos queremos salir con la nuestra, con la suya. Dios obra con nosotros. Y luego, hermano, este versículo es precioso, este versículo es lindísimo. Para mí es uno de los versículos que creo que debemos nosotros de poner en práctica todos los días. Dice que nosotros somos luces encendidas en medio de un mundo apagado. Yo le pregunto, ¿usted es una luz encendida o es una luz apagada? Mire qué versículo más precioso. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Mira, alguien dice: yo quiero esta palabra para mi vida, porque yo sí la quiero, hermanos. Solo 2 o 3 quieren. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Irreprensible y sencillo. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Usted quiere resplandecer, hermano? ¿Recuerda usted aquel canto tan bonito? Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz y déjala brillar. ¿Usted carga esa luz de Jesús? Porque el mundo hoy opaca. El mundo hoy, hermano, literalmente vivimos. Yo creo que cuando el apóstol Pablo escribió Filipenses, estaban viviendo quizás una situación difícil, pero yo creo que hoy la tenemos más dura nosotros, porque dice la palabra: en medio, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Ahora, ¿dónde empieza esto? Fíjate tú, el versículo 14: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Constantemente contendía, constantemente murmuraba contra Dios, se quejaba. La queja, murmuración y contienda ha sido algo que el enemigo desde la creación ha querido sembrar para separar el plan divino de Dios para la humanidad. Desde el principio de la humanidad, murmuración y contienda. ¿Sabe que ahorita estoy estudiando una materia muy bonita? Se llama el manejo de conflictos en la iglesia. Súper linda. Y estábamos hablando que el primer conflicto surge en Génesis. ¿Cuándo surge el primer conflicto? Cuando Satanás llega donde Eva y le dice: ¿qué fue lo que te dijo Dios? Que no puedes comer, serás como Dios. Y luego Eva va y lo repite. Y desde el principio Satanás ha querido sembrar en el plan divino de Dios. Hay un plan, un propósito de Dios. El plan de Dios es que la humanidad venga a Él. ¿Alguien dice amén? Que nosotros, que usted y yo vengamos a Él. Pero cuando hay murmuración y contienda, no puede pasar lo que dice el versículo 15. Entonces yo te preguntaba, ¿tú quieres ser irreprensible y sencillo? Entonces no podemos tener murmuración y contienda, porque la murmuración y la contienda opacan, cortan el plan y el propósito divino de Dios. Amén. En medio de una generación maligna, para que resplandezcáis como luminares. Este es un versículo precioso.
sosteniendo también firmemente la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 16. Ojo, ¿verdad? Una vez escuché yo a alguien que dijo: hay que ser ácidos en la palabra. No, ácidos, arraigados. ¿Cuál sería otro sinónimo? Afianzados, afirmados, aferrados. Ese creo que es el que más, ¿verdad? Que ser ácidos en la palabra, ¿no? Hay que estar aferrados en la palabra. Pregúntele a la persona que está a su lado, pero no con una actitud acusativa. Solo pregúntale hoy: ¿tú hiciste tu devocional hoy? ¿Tú tuviste tu tiempo con el Señor hoy? ¿Dios te habló hoy por medio de la palabra? ¿Qué te habló? Cuéntame. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando Cristian me dice: ¿qué te habló Dios hoy en la palabra? Y Cristian empieza, ¿verdad? Todo. Evan, ¿y qué te habló Dios hoy en la palabra? ¿Y qué te habló Dios hoy en la palabra? Y desde temprano, ¿verdad? Cristian tiene una virtud muy bonita. Yo les he contado eso. Buena mañana, ya está con su estudio bíblico. Yo buena mañana estoy durmiendo, pero yo sé que mi esposa está orando. Y sabe, el apóstol Pablo dice: aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, mira esto, yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, pónganse de pie por favor. El apóstol Pablo trabajó, le metió a la obra, a los viajes misioneros, con dinero y sin dinero. En la tempestad lo agarró la lluvia. Pasaron tantas cosas. No he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pero mire cómo termina. Mire cómo termina. Ahora, hermano, mire este pensamiento. La vida cristiana no se sostiene de emociones, sino de la palabra. Amén. Y ojo con las emociones. Y quiero detenerme en esto. Hace poco Cristian me compartía una frase de un libro. Ella está leyendo un libro acerca del Espíritu Santo. Y el libro dice: oración sin lectura de la palabra se convierte en misticismo. Sí, es verdad. En lo místico, se convierte en, no sé si lo estoy diciendo bien, en emoción. Y lectura de la palabra sin oración se convierte en legalismo. Entonces debe de haber un equilibrio en oración. O sea, ore todo lo que pueda, oremos todo lo que pueda, pero también leamos la palabra. ¿Sabe qué terrible? Hace poco escuché yo un chisme santo. ¿Usted ha escuchado chismes santos? Alguien llegó a nuestra casa, ¿verdad? No son de la ciudad, y dijo estas palabras. Alguien que está sirviendo en una esfera, ¿verdad? No sé cómo llamarle. Pero esta persona dijo lo siguiente: yo oro tanto que no necesito leer la palabra. Híjole, eso es tremendo, hermanos. Eso no puede ser así. Perdón que se lo diga. Ahora, tampoco podemos solamente leer la palabra y descuidar la oración. Ambas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Y me preguntaron: ¿y qué piensa de eso? Yo le dije: sin comentarios. Pero la palabra, hermano, es la que nos instruye, la que nos habla. ¿Sabe qué es lo que sucede cuando una persona empieza? Me voy a meter aquí en un rollo, ojalá no termine mal, Señor, ayúdame. Mira, ¿sabes qué es lo que le pasó a John Smith? Él dijo que se fue a orar. ¿Ustedes saben quién es John Smith? ¿Sí? Y recibió una nueva revelación. Yo me hago esta pregunta, no vamos a entrar en esto, ¿verdad? ¿Dónde dejó la palabra? ¿Leía él la palabra? El hombre que fundó Mormones, ¿verdad? ¿Perdón, hermano? José Smith, ¿verdad? José Smith. Gracias, hermano. Yo creo que posiblemente era un hombre de oración, seguramente. Y estoy suponiendo, pero quizás había poca lectura de la palabra, porque la palabra dice que no hay nuevas revelaciones. Lo que ha sido revelado ya fue revelado.
Y la palabra de Dios dice que no debemos ni de quitar ni de agregar. Y que Él ya usó a los apóstoles, a los profetas de aquellos tiempos para dar la palabra revelada. ¿Y dónde surge hoy una corriente de doctrinal, una secta? ¿Dónde surge? En un aposento de oración, ¿sí? Sin lectura de la palabra seguramente. Y ahora este grupo de personas, o este grupo, ¿verdad?, no puede leer la Biblia sin el libro de interpretación. ¿Es así? Y no necesitamos otro libro para interpretar la palabra. Por eso, mira, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, arraigados en la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y él termina diciendo, hermanos, mira, tome su Biblia por favor. El gozo que hay en servir aún en el sacrificio. O sea, el apóstol Pablo de plano que nuestra admiración, ¿verdad? Creo que va a ser uno de los hombres también con los que nos vamos a sentar allá en el cielo a tomarnos un café. Y dice el apóstol Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, o sea, aunque yo tenga que morir y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo puse en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Por eso yo te decía, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, aún en su lecho de muerte, o sabiendo que él estaba pensando, voy a servir al Señor, necesito servir a Dios? ¿Recuerdas cuando empezamos en el capítulo 1? Él dijo, yo no quisiera, yo sé que voy a morir, pero si fuera para seguir sirviendo, le pido al Señor más vida. Pero realmente para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, nosotros tenemos una oportunidad inigualable de poder servirle al Señor, de servir a nuestro Dios. No sé cómo es posible que ocupemos nuestros dones y nuestros talentos para aquellas cosas que son de mundo. Y está bien, hermano, si usted quiere ayudar, si usted quiere participar, si usted quiere hacer, está bien. Pero hermano, la obra del Señor necesita gente que sirva. La obra del Señor necesita gente que esté dispuesta a darle. Yo hablaba el domingo, y perdón que lo tenga paradito, yo sé que ya dije, ya tiempito dije, ya nos vamos, pero deme solamente un minuto más. Yo el domingo decía, estamos en una cultura que deja todo a medias. Los compromisos, no hay compromiso, todo a medias. Pero también estamos viviendo en una cultura eclesiástica que no quiere servir, y eso es triste. Si usted es hijo de Dios, sirva. Si usted es hijo de Dios, busque un lugar donde hacer. Hoy la mayoría de nosotros, en lugar de decir yo quiero servir más, decimos ya, yo quiero servir menos. Y esto, hermanos, no es una crisis de la iglesia El Faro. Esto es una crisis de iglesia en todos lados. El día lunes vino un hermano acá a la iglesia, a la oficina, y es amigo de todos mis hermanos de alabanza, y él sirve ahora en otra iglesia. Y él me dice, pastor, ¿y cómo están con los músicos? Me dijo, ¿cómo están? Porque en la iglesia que yo estoy, si yo no voy, me dijo, no hay piano, y hay talentos, tenemos manos, y fíjese que si no va tal, no hay esto. No es posible, hermano, termino con esto, no es posible que tengamos la oportunidad de servirle al Señor, a Dios, y no lo hagamos. No es posible que los mismos hermanos estén en 1, 2, 3, 4 ministerios. Y ya lo he dicho yo varias veces, no es posible que habiendo tanta oportunidad en la iglesia de servir, usted decida sentarse.
Perdón que se lo diga de esa manera. En algo tiene que servir. En algo debe de poner, ¿verdad? Si usted está en orden con el Señor, es miembro en propiedad. Miren los hermanos, gloria, si es para el Señor, déselo fuerte. Miren, lo mismo pasa. Y por eso yo le dije al principio, hoy me voy a desahogar. Perdónenme, hermano. A veces yo veo las carreras. ¿Quién va a parqueo? ¿Quién va a seguridad? ¿Y quién va aquí? ¿Y quién va allá? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿y usted qué va a hacer para servirle al Señor? Si ya lo hace, pues gloria al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a servirte, a darnos. Ver el ejemplo, Señor, del apóstol Pablo, que él dice: yo soy una ofrenda, yo aún en este momento tan difícil, yo soy una ofrenda para ti. Y como lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 1, si yo sé que el Señor va a extender mi vida y me va a dar aún más vida, que sea para poder seguir sirviendo. Yo te pido, Señor, pongas en nosotros ese Señor, sentimiento, esa pasión, ese sentir, mi Dios, de poder servir. El apóstol Pablo lo veíamos, Señor, la semana pasada, que pudiéramos tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, se despojó y tomó forma de hombre para servir, para morir. Gracias, Señor. Toma la mano, ponga el hombro, tómale el hombro a la persona que está a tu lado. Ora por él y dile: Señor, hoy retomamos fuerzas. Hoy, Señor, nos levantamos en servicio. Háblanos, Señor, para poder servir, para poder hacer en tu obra, para poder trabajar, para poder predicar, para poder hacer evangelismo, para poder trabajar con los jóvenes, con los niños, en discipulado, en alabanza, o en parqueo, en seguridad. Señor, en el nombre de Jesús, ponga en nosotros ese sentir para poder crecer, mi Señor, para poder hacerlo. Yo pregunto hoy: ¿para qué vives tu vida? Nuestras vidas, hermanos, fueron hechas para Dios, a su imagen. Significa que existimos para darlo a conocer a Él, para servirle, para glorificarle. Ante nosotros se encuentra un mundo que no le conoce. La palabra de Dios hoy dijo: para que puedas resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Que Dios hoy nos llame y nos levante a hablar de Él. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.